Bien, veamos cuál es la diferencia entre una identidad trigonométrica y una ecuación. En realidad, una identidad trigonométrica es una expresión que se cumple siempre, independientemente del valor del ángulo que esté en esa expresión. Sin embargo, una ecuación es una expresión que no se cumple siempre, se cumple para algunos valores concretos del ángulo. Bien, las identidades trigonométricas, que ahora veremos cuáles son las importantes, nos van a servir para calcular todas las razones trigonométricas conociendo solamente una de ellas. La identidad fundamental de la trigonometría es esta que aparece aquí. El seno elevado al cuadrado de un ángulo, si le sumo el coseno elevado al cuadrado de ese mismo ángulo, siempre es igual a 1. Eso lo vimos porque se cumplía el teorema de Pitágoras cuando yo dibujaba el triángulo con el seno y el coseno. Vale, pues entonces, si yo conozco uno de los dos valores del seno o del coseno, podré calcular el otro. Vamos a ver el ejemplo. Estoy diciendo que el seno de un ángulo es 0,4, pero además estoy concretando que el ángulo está en el segundo cuadrante. Eso es importante. ¿Por qué? Porque puede haber otro ángulo que tenga el mismo valor del seno en otro cuadrante. ¿En cuál? En el que me salga el valor positivo. Recordad que el seno es positivo en el primero y en el segundo cuadrante, y yo solo quiero el del segundo, ¿vale? Eso me va a dar una condición luego para el coseno. Vale, pues yo voy a aplicar la fórmula que hay ahí, y entonces sustituyo el seno por 0,4, lo elevo al cuadrado y me queda esta expresión. Ahora lo único que tengo que hacer es despejar y llevarme para el otro lado el valor de 0,4 al cuadrado, y luego, como coseno está elevado al cuadrado, tendré que hacer la raíz cuadrada. Así que lo que tendré es la raíz cuadrada de 1 menos 0,4 al cuadrado. ¿Por qué he puesto un menos delante de toda la raíz? Porque el ángulo me está diciendo que está en el segundo cuadrante. Y en el segundo cuadrante el coseno debe ser negativo. Así que ese signo lo debo colocar yo. Debo razonarlo de esa forma. Calculamos el resultado y sale este valor. Y una vez tengo el seno y el coseno, la tangente era el valor del seno dividido entre el coseno. Pues divido los valores y ya tengo el resultado. ¿Vale? Así que conociendo el valor del seno, he calculado el coseno y he calculado la tangente. Vale. ¿Qué ocurre si me dan la tangente? Pues que esta fórmula no me vale. Entonces lo que tengo que hacer es utilizar otra. La siguiente identidad es esta de aquí. Siempre se cumple que para todos los ángulos 1 más tangente cuadrado del ángulo es igual a 1 dividido entre coseno cuadrado. En realidad todo viene de dividir la primera de las fórmulas entre coseno al cuadrado. Si divido todo por coseno al cuadrado, la identidad se sigue cumpliendo, porque si yo tengo dos cosas iguales y la divido las dos por lo mismo, la identidad sigue manteniéndose. Así que si dividimos todo por coseno al cuadrado, me queda esta segunda expresión. Así que si a mí me dan, por ejemplo, que la tangente de un ángulo es 8 y el ángulo está en el tercer cuadrante, efectivamente el valor positivo de la tangente lo puedo encontrar en el tercer cuadrante, pero también podría encontrarlo en el primero. Me están concretando que es del tercero y tengo que calcular el seno y el coseno. Bien, pues yo utilizo esta fórmula, sustituyo la tangente por 8, tendré que poner 1 más 8 al cuadrado, y ahora debo despejar el coseno. ¿Cómo despejo el coseno? Pues muy fácil. Me llevo el coseno multiplicando hacia la izquierda y el 65 me lo llevaré dividiendo hacia la derecha. Y luego haremos la raíz cuadrada, por supuesto. Y le he puesto el signo menos, ¿por qué?
porque hemos dicho que el ángulo está en el tercer cuadrante y el coseno tiene que ser negativo. Así que el valor me da eso. Ahora, si aplico la fórmula de la tangente y ya tengo los valores tanto de la tangente como del coseno, ¿cómo calculo el seno? Pues me llevo multiplicando al otro lado menos 0,124 y ya tengo el resultado. ¿Vale? Esto es lo que la utilidad que nos da y el alcance una identidad trigonométrica. Vale. Vamos a ver qué es una ecuación entonces. Una ecuación realmente se llama trigonométrica cuando la incógnita es el ángulo. Y para resolverlas tenemos que utilizar las teclas arcoseno, arcocoseno o arcotangente de la calculadora, es decir, las teclas que nos permiten calcular ángulos. Además, si la unidad es grados sexagesimales, también podemos teclear la tecla de grados, minutos y segundos para dar la respuesta. Y luego a cada solución le vamos a añadir más 360k. 360 por k, donde el k es cualquier número entero, 1, 2, 3, 4, lo que nos indica es que voy a dar muchas vueltas. 360 es una vuelta entera. Claro, si yo tengo un ángulo y doy una vuelta, vuelvo a caer en el mismo sitio. Si doy dos vueltas, vuelvo a caer en el mismo sitio. Por eso siempre le añadimos ese más 360k. Vale, esto es una ecuación. Es una expresión donde la x es un ángulo y que no se cumple para todos los valores. Hay que buscar qué valores de x son. Entonces yo lo que tengo que hacer primero es intentar buscar qué ángulos me dan el seno 0,4. ¿Cómo lo consigo? Con la tecla arco seno o seno menos 1. ¿Vale? Pero en realidad lo que hay dentro del ángulo es x más 10. Así que tengo que poner que x más 10 es igual a lo que me dé la calculadora cuando yo le ponga arcoseno, que en este caso me sale 23 grados, 34 minutos y 41,4 segundos. Vale. ¿Cómo averiguo entonces la x? Pues lo único que tengo que hacer es este 10 que está medido en grados, lo paso al otro lado restando y he averiguado la x. ¿Vale? He restado 10 grados. Vale. Me falta añadirle más 360k. Es decir, 13 grados, 34 minutos, etcétera, es una solución. Pero si yo le sumo 360 es otra solución. Si yo le sumo 720, que es 360 por 2, me da otra solución. ¿Vale? O sea, tengo infinitas, tantas vueltas como quiera dar. Vale, pero hay un problema. La calculadora siempre nos va a devolver una respuesta, pero existe otro ángulo que también tiene el seno con valor 0,4. Lo único que está en otro cuadrante distinto. El ángulo 23 está en el primer cuadrante, perfecto, seno positivo. Pero hay otro ángulo en el segundo cuadrante que también tiene el seno 0,4. Entonces, lo que tenemos que hacer es un poco imaginar qué es lo que pasa. Ese ángulo de ahí es el que me ha devuelto la calculadora. 23 grados y pico. Y el seno es la barrita azul que viene ahí, es la altura, ¿verdad? El seno era la y. Vale, pues si yo me coloco en el segundo cuadrante el mismo resultado, yo ahí tengo un ángulo, pero en el segundo cuadrante. ¿Qué ángulo es en realidad? Pues en realidad es 180 menos 23, porque 180 sería el ángulo llano. Pero precisamente le estoy acortando 23 grados y pico. Por eso le resto 180 menos 23. Así que hay otra solución, que es que x más 10 sea 180 menos 23 y pico. ¿Vale? Si yo además el 10 me lo paso al otro lado restando, tendré el resultado final. Me da 146 más 360k, que tengo que añadirlo siempre, ¿vale? Así que recordad que
la calculadora me devuelve siempre una respuesta, pero hay otra que tenemos que buscar. Hay que encontrar en qué cuadrante está y razonar cuál es su valor.